El salón de baile del Hotel Grand Astoria resplandecía con una opulencia casi irreal. Inmensos lustres de cristal, valorados en más de $50,000 cada uno, colgaban del techo abovedado, derramando una luz dorada sobre la élite de la ciudad. Hombres con esmokines de diseñador y mujeres envueltas en seda y diamantes se movían con una elegancia estudiada, sus risas mezclándose con el suave murmullo de una orquesta de cámara. En el centro de este universo, como un sol alrededor del cual giraban todos los planetas, se encontraba Arthur, un magnate de 60 años conocido en los círculos financieros como el Rey. Su traje, un Tom Ford hecho a medida, costaba más que el alquiler de un año de un apartamento modesto. Sostenía una copa de champán Dom Perignon de 1982, no por el sabor, sino por el estatus que confería. Su postura era la de un hombre acostumbrado a poseer todo lo que veía, un emperador moderno en su corte de aduladores y socios comerciales. Fue entonces cuando una figura discordante rompió la perfecta composición de la escena. Leo, un joven de 25 años, apareció en la entrada del salón, y su sola presencia fue como una nota equivocada en una sinfonía perfecta. No llevaba smoking, sino una sencilla chaqueta oscura, gastada en los codos, sobre una camisa blanca que, aunque limpia, delataba sus años de uso. Sus zapatos de cuero, aunque lustrados, estaban visiblemente agrietados. El contraste con el lujo circundante era tan brutal que provocó un silencio inmediato en su radio de acción. Los murmullos se extendieron como una plaga, y todas las miradas se clavaron en él, cargadas de desdén y curiosidad. La expresión de Arthur, al verlo, pasó de la sorpresa a una furia helada. Antes de continuar, dale like, suscríbete y quédate conmigo, no vas a creer lo que pasó después. Leo avanzó, con el corazón martilleándole en el pecho, pero con una determinación inquebrantable en sus ojos. El enfrentamiento fue tan rápido como brutal. Arthur, abandonando a sus interlocutores sin una palabra, cruzó el salón con zancadas largas y furiosas. Cada uno de sus pasos resonaba en el mármol pulido, un redoble de tambor que anunciaba la batalla. Al llegar frente a Leo, su rostro era una máscara de desprecio. Su mandíbula estaba tan apretada que los músculos de su cuello se marcaban como cuerdas. Levantó un dedo tembloroso, no por la edad, sino por la rabia contenida, y lo apuntó directamente al rostro del joven. El silencio en el salón era ahora absoluto, denso y expectante. Con una voz que cortó el aire como un látigo, Arthur gritó, asegurándose de que cada rincón del opulento espacio escuchara su veredicto: no eres mi hijo, sal de mi casa. La humillación pública era el arma preferida de Arthur, y acababa de descargarla con toda su fuerza sobre el intruso. Pero Leo no se inmutó, no retrocedió ni bajó la mirada como todos esperaban. Sostuvo el torbellino de odio en los ojos de Arthur con una calma que descolocó al propio magnate. Mientras la cámara se centraba en su rostro, un pensamiento claro y nítido resonó en su mente, una voz en off que revelaba la verdadera naturaleza de su poder en ese momento. Él podía gritar, podía humillarme, podía expulsarme delante de todos, pensó Leo, pero había una cosa que no podía cambiar, una verdad que no podía silenciar, y estaba guardada justo aquí, en este sobre. Su mano derecha se movió sutilmente hacia el interior de su chaqueta, rozando el borde de un sobre de papel manila. Ese simple gesto, casi imperceptible, era una promesa. Contenía la llave que podía destruir el imperio de mentiras de Arthur. Y Leo estaba a punto de usarla. 26 años antes,
en un café barato que olía a café quemado y a sueños rotos. Una joven Elena de 19 años miraba con adoración a un ambicioso Arthur. Él no llevaba trajes de Tom Ford, sino una chaqueta de segunda mano que no lograba ocultar su hambre de mundo. Le tomó las manos, unas manos ya curtidas por el trabajo en una fábrica, y le prometió el futuro. «Volveré por ti, Elena, por los dos», le dijo, refiriéndose al niño que ella ya llevaba en su vientre. «Construiré un imperio y serás mi reina». Ella le creyó, porque su amor era tan puro como ingenua era su confianza. Él se marchó al día siguiente con un beso apresurado y una promesa vacía, dejando atrás a la única persona que lo amaba por quien era y no por lo que llegaría a ser. Nunca volvió, nunca llamó, simplemente la borró de su historia. Leo creció en la ausencia, en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el barrio obrero, donde las paredes eran finas y los sueños modestos. El eco de la tos de su madre, cada año más persistente, era la banda sonora de su infancia, una melodía triste que se mezclaba con los primeros y torpes acordes que arrancaba de una guitarra española barata. En la escuela, el vacío de un apellido paterno en su registro se convirtió en el blanco de burlas crueles. Huérfano de padre vivo, le gritaban en el patio, una herida que supuraba con cada insulto. Aprendió a pelear, no con los puños, sino con un silencio estoico, refugiándose en la música, el único lenguaje que le permitía expresar el torbellino de rabia y tristeza que llevaba dentro. Su madre le enseñó sobre el perdón, pero Leo juró en silencio que algún día exigiría la verdad. En el presente, Leo era un fantasma que habitaba los bares de la ciudad. Un músico talentoso cuya alma se derramaba a través de las cuerdas de su vieja guitarra. Tocaba para un puñado de almas solitarias que, como él, buscaban consuelo en la melancolía del blues. Cada noche, recogía los pocos billetes de la funda de su guitarra, dinero que se traducía en medicinas y comida. Caminaba a casa bajo la lluvia, protegiendo con su cuerpo el pan y las verduras, cada paso una reafirmación de su devoción. Su apartamento, aunque humilde, era un santuario de amor. Allí lo esperaba Elena, su madre, con una sonrisa que, a pesar de la enfermedad, aún conservaba el poder de iluminar su mundo. Él vivía para esa sonrisa, y pronto se daría cuenta de que también estaría dispuesto a destruir mundos por ella. Elena, sentada en su sillón gastado junto a la ventana, era la imagen de la fragilidad y la fortaleza. Su cuerpo estaba debilitado por una rara enfermedad degenerativa, una fibrosis pulmonar idiopática que le robaba el aliento poco a poco, pero sus ojos aún brillaban con un amor incondicional por su hijo. Leo recordaba con una claridad dolorosa la visita al consultorio del médico hacía 3 meses. Las radiografías en el negatoscopio parecían nubes oscuras invadiendo los pulmones de su madre. «Hay un nuevo tratamiento experimental en Suiza», dijo el doctor con una mezcla de esperanza y realismo. «Tiene una tasa de éxito del 80%. El corazón de Leo dio un vuelco, hasta que el médico pronunció la cifra que lo sentenció. «El costo es de $250,000. El seguro no lo cubre». $250,000 era una cifra de otro universo, una barrera insalvable entre la vida y la muerte. La desesperación se convirtió en una sombra constante para Leo. Durante semanas, exploró todas las vías posibles, solo para encontrar puertas cerradas. El gerente del banco lo miró por encima de sus gafas, evaluando su ropa gastada y negándole el préstamo con una fría cortesía burocrática. Las organizaciones benéficas respondieron con cartas de rechazo estandarizadas, lamentando no poder ayudarle en ese momento.
Se sentía como si estuviera gritando en una habitación insonorizada, su angustia invisible para el resto del mundo. El peso de la inminente pérdida lo aplastaba, robándole el sueño y el apetito. Veía a su madre debilitarse día a día, y cada tos seca era un recordatorio de que el tiempo se agotaba. La impotencia era un veneno que le corroía el alma, dejándolo solo con una verdad aterradora: el amor no era suficiente para salvarla. El punto de quiebre llegó una noche de martes. Leo se despertó por un sonido ahogado y encontró a su madre en la cocina, luchando por respirar, con los nudillos blancos de tanto aferrarse a la mesa y el pánico puro grabado en sus ojos. En ese instante, todo cambió. La resignación se hizo añicos y fue reemplazada por una furia helada y una determinación absoluta. Después de ayudarla a estabilizarse, Leo fue a su habitación y sacó una vieja caja de zapatos de debajo de su cama. Dentro, entre recuerdos de su infancia, había una única fotografía descolorida de Arthur, joven y sonriente, junto a su madre. Al mirar el rostro del hombre que los había abandonado, Leo tomó una decisión irrevocable. No iba a permitir que su madre muriera por falta de dinero mientras su padre biológico vivía una vida de lujo. Si no podía apelar a su corazón, apelaría a su orgullo. Con el poco dinero que le quedaba, contrató a un investigador privado, un hombre llamado Suárez que operaba desde una oficina polvorienta en el centro de la ciudad. «Necesito una muestra de ADN de Arthur, el magnate», dijo Leo, colocando un fajo de billetes arrugados sobre el escritorio. Suárez, un hombre cínico con ojos que lo habían visto todo, apenas levantó una ceja. «El rey es un hombre cuidadoso. Será caro y difícil». Pero Leo no aceptaría un no por respuesta. Durante 2 semanas de angustiosa espera, Suárez siguió a Arthur. El magnate era, en efecto, un objetivo difícil. Finalmente, la oportunidad llegó en la forma de una botella de agua mineral de Fiji, descartada por Arthur en un cubo de basura de su exclusivo club de campo. Suárez la recuperó con la destreza de un ladrón, un trofeo de plástico que contenía la clave del futuro de Leo. Cuando el sobre del laboratorio llegó por correo certificado, Leo sintió que sostenía su vida entera en las manos. Le temblaban tanto los dedos que apenas pudo rasgar el papel. Se sentó a la mesa de la cocina, respiró hondo y sacó el informe. Sus ojos recorrieron el lenguaje técnico, los gráficos y las tablas, hasta que encontraron la cifra que lo cambiaría todo. En la parte inferior de la página, en negrita, se leía: probabilidad de paternidad de 99.99%. No fue un grito de alegría, sino un sollozo ahogado lo que escapó de sus labios. Era real, la historia de su madre, el dolor de su infancia, el fantasma de su padre. Todo era real. El documento no era solo una prueba, era una validación de su existencia, un arma forjada con años de abandono y una verdad innegable. La tristeza y la rabia se mezclaron con un extraño y amargo alivio. Leo sabía que un encuentro privado sería inútil. Arthur lo aplastaría, lo compraría o lo amenazaría hasta silenciarlo. Su única oportunidad era atacar donde el rey era más vulnerable: su imagen pública, su impecable reputación. Un rápido vistazo a las noticias en Internet le dio el escenario perfecto: la gala anual de beneficencia de Industrias El Rey, un evento que congregaba a la flor innata de la sociedad y a toda la prensa relevante. Era allí donde la verdad tendría el máximo impacto. La noche del evento, Leo se preparó para la batalla como un soldado. Se puso su mejor ropa, que seguía siendo dolorosamente inadecuada para la ocasión.
Se miró en el espejo agrietado de su baño y vio en sus ojos no al músico de bar, sino a un hijo dispuesto a quemar el reino de su padre para salvar a su madre. Guardó el sobre en el bolsillo interior de su chaqueta, sintiendo su peso como una armadura. Por cierto, me encantaría saber, ¿desde dónde nos estás viendo? Escribe tu ciudad o país en los comentarios. Al llegar al Hotel Grand Astoria, la realidad lo golpeó. La alfombra roja, los flashes de las cámaras, los guardias de seguridad con sus trajes impecables y sus miradas de acero. Como era de esperar, un guardia corpulento le bloqueó el paso en la entrada principal, mirándolo de arriba a abajo con un desprecio manifiesto. La entrada de servicio está por detrás, le espetó. La humillación le quemó en las mejillas, pero no se rindió. Rodeó el edificio y encontró un callejón oscuro y maloliente. Esperó, observando a los empleados de catering entrar y salir. En un momento de distracción, se deslizó por una puerta de servicio abierta, encontrándose en el laberíntico y caótico mundo de las cocinas del hotel. El contraste entre el vapor y el ruido de la cocina y el lujo silencioso del otro lado de las puertas batientes era un reflejo de su propia vida. Una vez dentro del salón, se sintió como un intruso en otro planeta. Se mantuvo en los márgenes, observando a la manada de depredadores en su hábitat natural. Allí estaba Ricardo, el heredero, de 28 años, riendo a carcajadas con un grupo de jóvenes igualmente arrogantes, su rostro enrojecido por el exceso de champán. Trató a un camarero con una displicencia cruel, un gesto que a Leo le revolvió el estómago, y luego vio a Beatriz, la esposa de Arthur, una mujer de belleza gélida, envuelta en un vestido de zafiro. Se movía con la gracia de una pantera, su sonrisa una obra de arte calculada, sus ojos barriendo la multitud, evaluando, juzgando y descartando a cualquiera que no estuviera a su nivel. Eran la familia perfecta, una fortaleza construida sobre cimientos de dinero y secretos. Finalmente, su mirada encontró a Arthur. Estaba en el centro de un círculo de hombres poderosos, gesticulando con confianza, su risa resonando con la autoridad de quien nunca ha sido desafiado. Verlo allí, tan indiferente al sufrimiento que había causado, solidificó la resolución de Leo. El miedo que había sentido en el callejón se evaporó, reemplazado por una calma glacial. La imagen de su madre, pálida y luchando por respirar, se proyectó en su mente. Ella era su única causa, su único ejército. Apretando el sobre en su bolsillo, Leo abandonó la seguridad de las sombras, enderezó la espalda y comenzó a caminar a través de la multitud de élites, un viaje de apenas 30 metros que se sintió como cruzar un campo de batalla. Cada paso era un desafío, un acto de rebelión que lo llevaría directamente al corazón del imperio del rey. El eco de la negación de Arthur, «No eres mi hijo», todavía flotaba en el aire cargado del salón. El tiempo pareció congelarse. Los camareros se detuvieron con sus bandejas de plata en el aire. Los músicos bajaron sus instrumentos y los invitados, momentos antes envueltos en conversaciones triviales, ahora eran estatuas de seda y smoking. Sus rostros eran un mosaico de sorpresa, morbo y desdén. Los pocos periodistas presentes, que habían acudido a cubrir un evento social, olieron la sangre en el agua y sus manos se movieron instintivamente hacia sus cámaras y teléfonos. En medio de este silencio sepulcral, Leo era el único punto de calma. Con una lentitud deliberada, levantó la mano que sostenía el sobre Manila. Su voz, ni un grito ni un susurro, sino un tono claro y firme, cortó la tensión como un bisturí. Puedes gritar todo lo que quieras, pero la verdad no se calla. No habló de dinero,
No habló de derechos ni de herencias. Habló de Elena. Con una elocuencia nacida del dolor, pintó un retrato de su madre para aquella audiencia de extraños. Hay una mujer llamada Elena, comenzó, su mirada fija en Arthur, que me enseñó a tocar la guitarra con manos que estaban siempre cansadas de limpiar las casas de otros. Una mujer que se saltaba comidas para asegurarse de que yo tuviera libros para la escuela. Una mujer que, durante 25 años, me habló de un hombre al que amó, un hombre que prometió volver y nunca lo hizo. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Esa mujer, mi madre, se está muriendo, se ahoga un poco más cada día, y lo único que se interpone entre ella y la vida es una suma de dinero que, para muchos aquí, no es más que el costo de un coche nuevo o un reloj de lujo. El sonido del papel rasgándose al abrir el sobre fue obscenamente alto en el silencio del salón. Leo extrajo el documento con un cuidado casi ceremonial. No era un papel cualquiera, era el veredicto de su vida. Lo desdobló y lo sostuvo en alto, no solo para Arthur, sino para que lo vieran las cámaras cuyos flashes ya estallaban como relámpagos. La luz iluminó el membrete oficial del laboratorio genético, los sellos y las firmas. No vine aquí a pedir caridad, declaró Leo, su voz resonando con una autoridad moral que el dinero no podía comprar. Vine a exigir una responsabilidad. Este documento, un test de ADN con una certeza del 99.99%, dice que soy tu hijo. El número, tan preciso y científico, fue un golpe directo al corazón del caos emocional, anclando su afirmación en una realidad irrefutable. La máscara de autocontrol de Arthur se resquebrajó, revelando al hombre aterrorizado que había debajo. Su rostro palideció hasta adquirir un tono ceniciento. Fue en ese momento de vulnerabilidad que Leo lanzó su pregunta final, el golpe de gracia. Ahora, frente a todos los que admiran tu imperio de mentiras, respóndeme, ¿por qué un hombre tan poderoso le tuvo tanto miedo a un hijo que abandonó? Antes de que Arthur pudiera articular palabra, Ricardo, el heredero, explotó. «Maldito mentiroso», gritó, con el rostro deformado por la rabia y el pánico. Se abalanzó sobre Leo, pero fue interceptado por dos guardias de seguridad. Mientras lo contenían, Beatriz no miró a Leo. Su mirada, fría y letal como un fragmento de hielo, se clavó en su marido. No era una mirada de traición por una infidelidad pasada, sino de puro desprecio por su incompetencia al permitir que el secreto destruyera su perfecto mundo. La gala había terminado. La burbuja de perfección y poder había estallado de la forma más espectacular posible. Los invitados, incómodos y ansiosos por distanciarse del escándalo, comenzaron a retirarse en un éxodo silencioso y apresurado, susurrando entre ellos. Los periodistas, por el contrario, se arremolinaron, gritando preguntas a un Arthur catatónico y a un Leo que de repente parecía exhausto. La victoria no le trajo alegría. Miró el rostro descompuesto de Arthur, la furia impotente de Ricardo y el odio gélido de Beatriz. Había venido buscando los medios para salvar a su madre y había encontrado los restos de una familia a la que nunca había pertenecido y que ahora había ayudado a destruir. En sus ojos no había triunfo, solo el profundo y amargo peso de una verdad que, una vez liberada, lo había dejado a él también en ruinas. El escándalo estalló con la furia de una tormenta. Al día siguiente, el nombre de Arthur no era sinónimo de éxito, sino de hipocresía. Las acciones de Industrias El Rey se desplomaron un 20% en la apertura de la bolsa, una pérdida de más de $300 millones en cuestión de horas.
Presionado por un consejo de administración aterrorizado y por una opinión pública que lo había crucificado, Arthur se vio obligado a actuar. No hubo una llamada personal, solo la fría transacción de un abogado. Leo recibió una notificación en su teléfono, una transferencia de $250,000 a su cuenta. Días después, una escena silenciosa pero poderosa mostraba a Elena, pálida pero con una chispa de esperanza en los ojos, siendo admitida en una clínica especializada en los Alpes suizos. La oferta de Arthur para comprar el silencio de Leo con una fortuna y un puesto en la empresa fue rechazada con un simple mensaje de texto: «Solo quería salvar a mi madre. Quédate con tu dinero y tu reino de mentiras». Los meses siguientes fueron un proceso de curación, tanto para el cuerpo de Elena como para el alma de Leo. El tratamiento en Suiza fue un éxito, y ella regresó a casa, aún frágil, pero con un futuro que meses antes parecía imposible. Su risa, antes ahogada por la tos, volvió a llenar el pequeño apartamento. Una tarde, alguien llamó a la puerta. Era un hombre mayor, de ojos amables y sonrisa cansada, que se presentó como Héctor, el hermano menor de Arthur, repudiado por la familia hacía décadas por su falta de ambición depredadora. «Leí la historia en los periódicos», dijo con voz suave. «Siempre supe que mi hermano tenía un corazón hueco. Quería que supieras que no estás solo. La verdadera familia no se define por la sangre que compartes, sino por el amor que demuestras». Héctor se convirtió en una presencia constante, un abuelo para Leo y un amigo para Elena, ofreciendo un vínculo familiar genuino, libre de transacciones y expectativas. Un año después, la escena es radicalmente diferente. Estamos en un pequeño y acogedor local de música llamado El Refugio. El lugar está lleno, no de élites, sino de gente común, sus rostros iluminados por la cálida luz del escenario. En una mesa en primera fila, Elena, con un aspecto saludable y vibrante, aplaude con lágrimas de alegría en los ojos. En el escenario, Leo ya no toca blues melancólicos. Con una nueva guitarra acústica, un regalo de su tío Héctor, canta una canción de esperanza, su voz clara y fuerte. No heredó un imperio, pero forjó su propio reino, uno construido sobre la dignidad, el amor incondicional y la libertad de ser él mismo. Descubrió que su verdadero valor nunca dependió del reconocimiento de un rey, sino de la fuerza para luchar por la verdad. ¿Alguna vez has tenido que luchar por algo en lo que creías, contra todo pronóstico? Comparte tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite un poco de esperanza.